César Umajinga. No encontrarse en la sala, tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo debo, en primer lugar, expresar mi reconocimiento y gratitud a todo el equipo de la comisión, los asesores de la comisión y los asesores de los asambleístas que han colaborado en este cuerpo legal, cuyo primero, segundo y cuarto libro, a mi juicio, merecerían ser aprobados por esta asamblea. Pero, dado que el tiempo que tengo es corto, me va a tocar la ingrata tarea de referirme a aquello en lo que estoy en desacuerdo, explicar mi posición y dejarla sentada. Y lo que yo quiero señalar es que, básicamente, por desgracia, no he podido votar favorablemente el informe del tercer libro de este cuerpo legal. Y quisiera fundamentar, dejando de lado que puedo estar de acuerdo con todo lo demás, quiero fundamentar por qué no puedo apoyar el tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Y al no poder apoyar ese tercer libro, no puedo apoyar una votación general. Este libro crea un cuerpo, ¿no es cierto?, de seguridad. Y al crear un cuerpo de seguridad, viola el artículo 158 de la Constitución, que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Cada una de ellas tiene sus misiones fundamentales. Y ambas, juntas, son aquellas que como instituciones tienen la capacidad de portar armas. Por cierto, que a cualquier civil se le puede dar el derecho a portar armas. Pero el problema es que si una entidad tiene una misión fundamental de seguridad, debe poder portar armas, porque de lo contrario no podría cumplir con esa función. Primer argumento entonces, artículo 158 de la Constitución establece que no puede haber más que esos dos cuerpos con la facultad de portar armas y proteger la seguridad. Al margen que otras personas individuales puedan tener el derecho a portarlo con el debido permiso. Crear un cuerpo destinado a la protección y seguridad de dignatarios es una tarea de seguridad y como tal requiere del porte de armas. Sería inconsecuente, sería incoherente y sería lógicamente contradictorio crear un cuerpo que tenga que proteger a dignatarios, entre ellos al presidente de la República, sin armas, o con armas que tiene que darlos uno tercero, el comando conjunto. Pero eso no crea ninguna garantía, porque es obvio, es elemental de sentido común darse cuenta que el comando conjunto jamás podría negarle las armas a un cuerpo que por la razón de su función corre riesgo de tener que enfrentar violencia y armas de fuego de terceros. O sea, sería inconcebible que al presidente de la República, el comando conjunto, le llegue una solicitud de portar armas. Por lo tanto, cualquier reparo que se haga en el sentido de que se trata de personas que no portarán armas, resulta, o uno, se está creando un cuerpo totalmente inútil, porque al no poder portar armas, no podrá cumplir con su misión. Como dije yo en algún momento, con buenos argumentos, razones y simpatía, no se detiene a un ataque terrorista o a un atentado. Tendrán que portar armas. Y como tienen que portar armas, por lo tanto, salen fuera del ámbito del artículo 158 y se convierten en un organismo que está fuera de la Constitución. Para poder cumplir misiones de seguridad y protección, tiene que tratarse de policía y Fuerzas Armadas. Para esas tareas, la Constitución las señaló. En derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente determinado por la ley. Y en este caso aún más por la Constitución. Las
instituciones encargadas de la protección interna, seguridad ciudadana y de proteger el libre ejercicio de derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional son la Policía Nacional y complementariamente las Fuerzas Armadas. De aquí que la creación de una nueva entidad cuyo fin sea la protección de las personas sería generar una policía paralela no contemplada en la Constitución. La Constitución dice, en la protección de las personas están la policía y Fuerzas Armadas. No se puede crear otra entidad encargada de la protección de las personas, sin violar la Constitución. Y no se puede armar a una entidad para la seguridad sin violar la Constitución. Llámese la entidad armada o no armada, por su naturaleza, esta tendría que tener armas. Por lo demás, es bastante sorprendente por qué tenemos que crear esto. Nadie nos ha explicado por qué es necesario sacar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la tarea ciertamente importante de proteger a nuestras autoridades. En todo el debate realizado, casi nunca se habló de por qué era necesario sacar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la protección de su máxima autoridad. ¿Se dan cuenta lo que estaríamos haciendo? Estaríamos diciéndole a Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ellas no están a la altura de la tarea de proteger a su máxima autoridad y que esa máxima autoridad tiene que buscar en terceros la seguridad que no le podrían proporcionar aquellos que la Constitución, la ley y la costumbre, yo diría también, ¿no es cierto?, la solidaridad de un comandante con sus subordinados requeriría. No es claro, ¿cierto?, entonces la necesidad de la constitución de este cuerpo. De hecho, existe un cuerpo para esta protección. El decreto 418 de julio de 2010 creó el sistema de protección presidencial, fusionando la antigua Casa Militar y el Servicio de Transporte Aéreo Presidencial con un esquema mixto de policías civiles y militares a cargo de un oficial general de las Fuerzas Armadas. Este es el cuerpo que ha venido realizando, ¿no es cierto?, y ha venido funcionando idóneamente para proteger al presidente, a los ministros, a todos aquellos dignatarios que requieren de protección. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho idóneamente? Lo ha hecho tan idóneamente que este cuerpo fue el que defendió al presidente de la República en los aciagos días del 30S. Este cuerpo, el GOE, Fuerzas Armadas, comandos del Ejército, fueron los que rescataron al presidente que estaba rodeado por policías insurrectos, amotinados o golpistas, como se los quiera llamar, da lo mismo, ¿sí? Fue uno de los miembros de este cuerpo que dio su vida por defender al presidente. Y su memoria requiere que nosotros, respetando ese legado, ese sacrificio, esa sangre derramada, expliquemos por lo menos por qué no es suficiente, por qué no es bastante para defender al presidente de la República o a otras personas que lo requieren. Me refiero a Froilán Jiménez, cuya memoria nunca perezca. Sí, deberíamos aplaudirlo. La creación de cualquier agencia gubernamental implica necesariamente un costo. Y aun si este costo es razonable, es necesario tener una clara motivación para invertir los dineros públicos, los dineros del pueblo en la creación de esta nueva agencia. Y quiero decir que ello requiere una justificación de cuál es esa misión que no pueden cubrir Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y quiero terminar mostrando el problema en el que nos podemos meter por aprobar esto. Si aprobamos esto, el próximo presidente de la República tendrá que abocarse a reclutar a este personal civil. ¿Con qué criterio se lo va a reclutar y entrenar? Obviamente que el de la confianza y de la lealtad. Lo que va a ocurrir, por sentido común político, es que estas personas tendrán que ser personas cuyo máximo título de credibilidad es que sean leales. Y eso significará probablemente un cuerpo politizado, un cuerpo de bandera, un cuerpo que tendrá una identidad política. Al margen del problema que eso significa para el país, porque Fuerzas Armadas y Policía Nacional precisamente están destinadas a esas funciones porque son apolíticas. Tiene un minuto, asambleísta. Quien sea el presidente de la República tiene la obligación de protegerlo y así lo han venido haciendo. Pero que el día de mañana el presidente entrante pueda ser sucedido por un presidente de otro partido político, ¿qué confianza va a tener ese presidente de ese otro partido político, cualquiera que éste sea, con un personal reclutado, leal, políticamente vinculado al presidente saliente? Por eso es que la seguridad no puede estar vinculada nunca ni a un partido, ni a un presidente.
ni a un vicepresidente. Tiene que estar vinculada a instituciones permanentes, a políticas y neutrales, porque las armas en una república solo pueden estar en manos de aquellos que no van a utilizarlas partidistamente o que no van a tener una identidad o confianza partidista. Por eso es que no es conveniente y es peligroso, porque todos los presidentes que vengan se van a ver obligados a formar su propio cuerpo de protección presidencial, empezar de cero y comenzar la tarea de reclutar su equipo de confianza. ¿Ustedes se imaginan al presidente Correa, al presidente Moreno, confiando en un cuerpo de protección presidencial reclutado y entrenado por el Partido Social Cristiano, o a la inversa? Tal cosa es impensable. En una república, precisamente, la esencia de la república es que los partidos no tienen armas y no tienen control sobre armas. Gracias, asambleísta. Se acabó mi tiempo. Gracias. Tiene la palabra